Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. Vamos al capítulo 32. Hoy me gustaría concluir con este estudio en este capítulo. Así que vamos a comenzar a donde dejamos, en el versículo 24. Me gustaría leer algunos versículos hasta el final del capítulo y me gustaría que usted le preste mucha atención y siga la lectura, estimado oyente, ya que en estos versículos tenemos una de las historias más dramáticas, interesantes e intrigantes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y es una historia verídica, ¿eh? Bueno, vamos a orar a Dios y pedir su bendición. Padre, vamos a considerar tu palabra, te pedimos nos ilumines y nos hables a través de este encuentro, esta crisis de Jacob solo ante ti. Señor, necesitamos encontrarnos contigo. Háblanos, por favor, en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amigos, leemos en Génesis 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta el día de hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Muy bien, mis amigos, les dije desde un principio que estos versículos, desde el 24 hasta el 32, son muy dramáticos. Se trata de una historia interesante y llena de intriga. Permítame recordarle una vez más que es verdadera. Cada palabra de lo que sucede aquí es verdad. Hace poco estaba mirando un programa de televisión y en ese programa en particular estaban presentando la historia de Josué y de Jericó. Hacían toda una narración de Josué y la destrucción de Jericó, y el locutor la estaba leyendo de la Biblia, pero después trajo a una arqueóloga que buscaba desacreditar el registro bíblico, y hablaban como si fuese una leyenda. Ella dijo que no pudo haber sucedido de la manera que la Biblia lo describe, porque el carbono 14 pondría todo en un periodo distinto al que nos menciona la Biblia. Bueno, esa mujer no sabía que el carbono 14 ya pasó bastante de moda y los científicos no lo consideran como exacto para saber la edad de las cosas. Permítame decirle algo, tenga cuidado con los ataques sutiles contra la Biblia. Algunos de esos ataques vienen desde adentro, de las universidades cristianas incluso, o de seminarios. Algunos teólogos jóvenes cuestionan la inerrancia de las Escrituras. Cuidado, para mí es algo muy peligroso, mi amigo. Yo no tengo que pensar o reconsiderar si la Biblia es infalible o no. Cuando me salvé, hace muchos años, la persona que me guió a Cristo me dijo que la Biblia era la palabra de Dios y jamás tuve razón para dudar o cuestionar eso. No tengo que pensarlo dos veces cuando leo una historia bíblica. La Biblia es inerrante,
Eso lo doy por hecho. Y la historia que le estoy leyendo en Génesis, capítulo 32, es verídica. Nunca lo olvide. Bueno, vamos a avanzar con la consideración del texto. Vamos a ver el versículo 24. Allí leemos: se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob toda su vida fue un planeador, un estratega, un maquinador. Ahora, eso no se lo podemos culpar al mundo o a Satanás. Eso es algo de la carne, digamos. Uno tiene que enfrentar a la carne. Y Jacob ahora está separado de su tío Labán, su suegro, pero ahora tiene que enfrentar al enemigo interno, el enemigo que está dentro de la tierra de Canaán. Su propio hermano, su propia carne. Esto lo podemos aplicar como figuras de la manera que lo hicimos antes. Jacob tiene que enfrentar a la carne. Y para poder hacerlo, necesita estar solo. Necesitamos estar solos, queridos oyentes, en silencio, lejos de nuestros seres queridos. Bueno, usted recordará que en nuestro estudio anterior, Jacob se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, pasó el vado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Él necesitaba tener una noche a solas con Dios, un tiempo de meditación, pienso, alejado de los suyos. El estar solo con Dios siempre es el preludio de la victoria. Jacob tenía que enfrentar a Esaú, y Esaú representa la carne. Pero antes de eso, debe encontrarse con Dios. Ese es siempre el requisito cuando tenemos que enfrentar una crisis. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14, me encontré con algo. De vez en cuando me pasa que estoy haciendo mi lectura bíblica y veo una verdad o algo que no había notado antes o no lo recuerdo, y esto me demuestra una lección, ilustra algo que quiero expresar. En Marcos 3:14 dice: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muchas veces he leído ese versículo y luego, fíjese que en mi Biblia encontré las palabras para que estuviesen con él. Luego las palabras para enviarlos a predicar. Y me llamó la atención eso. Antes que pudieran salir a enfrentar al mundo, ellos necesitaban estar a solas con él. Él estableció a 12 para que estuviesen con él y después para enviarlos a predicar. ¿Se da cuenta? Necesitamos ese tiempo de devoción en la presencia de Dios. Elías necesitó estar a solas con Dios. Dios le dijo a Elías que se fuera solo y lidiara con su propia personalidad. Luego, después de haber estado a solas con Dios, el Señor lo envió. En otras palabras, necesitaba ese tiempo a solas con Dios antes de poder salir y enfrentar al mundo. Así que leemos en el versículo 24, se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Quiero que vea algo y por favor lo subraye. Jacob no peleó con el varón, sino que fue al revés. Luchó con él un varón. Quiero recalcar eso porque hay algunos maestros bíblicos buenos que enseñan que Jacob fue a luchar y que esa lucha enseña una lección en cuanto a la perseverancia en la oración. Permítame recordarle que yo no estoy de acuerdo, creo que es al revés. La lección aquí no es prevalecer en oración. No era Jacob el que luchaba con el varón, era el varón que luchaba con Jacob. Ahora, tenemos que identificar a este varón. ¿Quién es? Tenemos 2 fuentes de información. En primer lugar, el contexto. Allí tenemos algunos términos descriptivos que nos dicen quién era ese varón. Permítame leerle una vez más para ver si logra identificar a ese varón. Versículo 26 dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Ahora quiero que note que en el versículo 26 Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Estaba pidiendo la bendición de Dios y se la estaba pidiendo directamente a ese varón que apareció para luchar con él esa noche. Sabe, debe haber sido una experiencia de mucho temor para Jacob. Allí está, solo en la oscuridad de la noche, y de repente un varón aparece de la nada, arremete contra él hasta que lo deja en el suelo, y lucharon gran parte de la noche. Cuando estaba el sol por salir, el varón dijo, déjame ir. Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Allí hay una pista. Él le está pidiendo al varón que lo bendiga. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Eso no le da una pista de quién puede ser ese varón? Él bendijo a Jacob. Bueno, ahora fíjese versículo 30. Pienso que tenemos la respuesta allí, Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. No tenga ninguna duda, basado en el contexto, en cuanto al paradero de ese varón. Pero hay más información para ayudarnos con eso. Vaya al libro de Oseas, capítulo 12. Allí dice Oseas 12, versículos 1 al 5. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Quién es ese que luchó con Jacob? Bueno, Oseas nos dice, es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Además, en el libro de Éxodo, capítulo 3, tenemos un poco más de luz en cuanto a quién era esa persona. Recuerde que Oseas dijo, Jehová es su nombre. Ahora voy a leer Éxodo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahora bien, ¿cómo puede ser todo eso? La Biblia dice que ninguno ha visto a Dios. Bueno, lo que tenemos aquí es una teofanía, una aparición, creo, de la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. Jacob estaba solo cuando de repente fue arremetido por un varón que luchó con él. Y ese varón creo que era el Hijo de Dios antes de su encarnación. Creo que eso es lo que sucedió. Ahora, el propósito de Dios era, por supuesto, prevalecer sobre la vida egoísta de Jacob. Jacob había vencido al mundo, ya no tenía deseos de ir a Harán por nada, no tenía deseos de volver a Labán para que le diera o tuviera algo, no había nada allí que lo atrajera, pero había algunas cosas dentro suyo que estaban mal, con las cuales había que luchar. Así que Dios descendió en la persona de su Hijo, muchos años atrás, antes que Cristo naciera como ser humano, tomó forma, se le apareció a Jacob aquella noche. Bueno, mis amigos, vamos a regresar a la historia de Génesis 32. Y aquí tenemos lecciones muy importantes, cosas muy buenas para aprender. En el versículo 25 leemos, cuando el varón vio que no podía con él. El varón no podía con Jacob, no lograba doblegarlo. Y usted dirá, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Que Dios era más débil que Jacob? No, no quiere decir eso para nada, ni siquiera lo da a entender, sino que insinúa la falta de voluntad de la carne a entregarse, a ceder. Y usted me dirá, no entiendo. Bueno, ¿Dios no puede prevalecer sobre la carne? Permítame hacerle una pregunta.
¿Cuánto tiempo ha luchado Dios con algo de nosotros? ¿Cuánto hace que está luchando con usted o conmigo? Y usted dirá, ¿cómo puede ser? ¿No es que Dios es soberano? Sí, Dios es soberano, pero el hombre tiene una voluntad. Dios es poderoso, pero el hombre tiene una voluntad. Dios ha luchado conmigo por años y yo no me daba por vencido. ¿Eso significa que Dios es más débil que yo? De ninguna manera. Simplemente significa que Dios me hizo, me creó con la capacidad de elegir, y si yo no quiero entregarme al Señor o cierto aspecto o cosa que estoy luchando, y si no quiero darme por vencido, puedo elegir no hacerlo. Creo que hay muchos creyentes en la actualidad que viven en la fuerza con las energías de la carne, fuera de la voluntad de Dios. Bueno, ellos no se emborrachan, no fuman, no van al casino, pero por dentro me parece que son bastante miserables. En sus vidas privadas, en sus hogares, en la intimidad de sus corazones hay derrota. ¿Por qué? ¿Son más fuertes que Dios? No, es porque Dios, si bien es soberano, hizo al hombre con la habilidad de decidir, con una voluntad. Yo creo en la soberanía de Dios, pero también creo en la voluntad y la responsabilidad humana. ¿Se da cuenta? Dios ha estado luchando con algunos de nosotros por bastante tiempo, hasta que cedemos. Conozco algunos creyentes que no hacen las cosas que acabo de mencionar. No fuman, no beben, no son mal hablados, no cometen adulterio, no apuestan, pero son muy egoístas. Están determinados a hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. El apóstol Pablo tuvo esas experiencias. Las registró en Romanos 7. Él dice en versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo allí hablaba de un conflicto verdadero, una guerra civil dentro suyo. Dice que hay una batalla entre la carne y el espíritu. No hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago. No se refiere necesariamente a una inmoralidad, pero cuán grande es el egoísmo en el corazón. Y Pablo nos dice en los versículos 24 y 25 que pudo superar a la carne por medio de Cristo. Allí en Romanos 7 leemos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Pablo descubrió que había victoria, pero por medio de otro. La victoria no la podía lograr él solo. Y en capítulo 8 de Romanos, versículos 7 al 9, dice, los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo aprendió que por el poder del Espíritu Santo él podía salir victorioso. Ahora Jacob tuvo experiencias como las de Pablo. Y Jacob se encontró con Dios en Betel. Yo creo que Jacob fue salvo en el capítulo 28 de Génesis, en Betel. Y luego, en el capítulo 32, cuando estaba regresando a la tierra, se le apareció una hueste angelical. Pienso que Jacob, a partir del capítulo 28, ya era salvo. Pero había cosas en su vida que debían tratarse y se llama la carne. La naturaleza adámica, la vieja naturaleza. Dios nunca busca mejorar la antigua naturaleza, sino que trata de cierta manera con esa naturaleza. Leemos en versículo 25 de Génesis 32, cuando el varón vio que no podía con él. ¿Cómo? ¿Dios no podía con Jacob? Así es, allí dice, Dios es soberano, pero Él no puede prevalecer contra la voluntad. ¿O sí? Tal vez algunos que me están escuchando en este momento estén luchando con Dios. Usted está fuera de la voluntad de Dios, es salvo y se pregunta, ¿por qué no estoy en la voluntad de Dios? Bueno, yo le voy a decir por qué. Creo que ha estado luchando con usted por años, Dios. Pero usted no se ha rendido y Dios va a tener que tratar con usted. Lo va a tener que hacer conmigo también
si no me entrego? Entonces, leemos que este varón le dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Jacob ya no estaba luchando, se estaba aferrando. ¿Y para qué? Para obtener la bendición. Él se da cuenta que necesita la bendición de Dios. ¿Sabe por qué Jacob pidió la bendición? Vaya al versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sabe qué fue lo que hizo el Señor? Lo dejó literalmente cojo. ¿Y por qué anhela la bendición? Dios tuvo que dejarlo en cierta medida discapacitado, tuvo que descoyuntarlo. Y a veces esa es la única manera en que Dios puede llegar a nosotros. Recuerde, amigo, Dios a quien ama, castiga, doblega. Así que en el versículo 27, busca una confesión de parte de Jacob. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Ahora, ¿por qué Dios le pregunta a Jacob por su nombre? Está sacándole a Jacob el significado de ese nombre, que quiere decir suplantador, engañador, y Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob contesta, soy un suplantador, un tramposo. No he arreglado cuentas contigo, no he arreglado cuentas con mis padres, no he arreglado cuentas con mi hermano Esaú. No he sido un hombre honesto. Y Dios le dice, vamos, ¿cuál es tu nombre? Y cuando Jacob le contesta, me llamo Jacob, esa fue una confesión de su parte, que él era suplantador, engañador. ¿Sabía Dios su nombre? Por supuesto que sí. Dios sabía su nombre. Dios no estaba buscando información. Estaba buscando una confesión por parte de Jacob de lo que ese nombre significaba. Al confesar su nombre, él confesó todo lo que implicaba. En otras palabras, Jacob estaba confesando que no había nada bueno en él. Y mi amigo, no hubo ninguna bendición sino hasta que él lo confesó. Por favor, preste atención a esta historia. Fíjese en el versículo 28. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El varón le dice, lo lograste Jacob, tuve que dejarte cojo, voy a cambiarte el nombre. No te llamarás más Jacob, impostor, suplantador. Tu nombre ahora no será más Jacob, te llamarás Israel. Dios tiene el poder. Ahora, fíjese en lo que sucedió. Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Obviamente esa es una pregunta retórica. Está respondiendo la pregunta con otra pregunta, y allí lo bendijo. Solo Dios puede dar ese tipo de bendición al hombre. De tal manera que Jacob reacciona y dice el texto, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel significa el rostro de Dios. Nosotros sabemos que un versículo dice, nunca nadie ha visto a Dios. Pero Jacob no vio a Dios el Padre, sino que se trató de una teofanía de Dios el Hijo. No era otra persona sino el Señor Jesucristo, antes de ser humano. Y en el versículo 31 leemos, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Sabe qué significa eso? Quedó cojo, quedó marcado, cojeaba al caminar. Cuando salió el sol y Jacob regresó a su familia, estaba allí rengueando. Y allí estaba Raquel, Lea y sus hijos, todos sus siervos y concubinas esperando a Jacob. Y mientras salía el sol, temprano en la mañana, iba llegando Jacob, iba cojeando, iba llegando a su casa. Cuando le vieron llegar de esa manera, se habrán preguntado, ¿qué le pasó a papá? ¿Qué pasó por el camino? ¿De qué manera se lastimó? Pero en realidad él no fue lastimado, mi amigo, él fue ayudado. Y Jacob caminó con esa dificultad por el resto de su vida.
un cojo de por vida, un recuerdo de que tuvo que terminar con sí mismo, y como no lo haría voluntariamente, Dios tuvo que intervenir y hacerlo. Para mí es una de las historias más dramáticas, interesantes e intrigantes de la palabra de Dios. Nos enseña una lección valiosa. ¿Cuál es? Amigo, usted y yo debemos entregarnos a la voluntad de Dios. Ya no pelee más con Dios y haga que Él lo marque, lo deje cojo. Obedezca a Dios, clame por su bendición espiritual. Obedézcale, sométase a Él para hacer su voluntad. Bueno, mis amigos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio vamos a avanzar al capítulo 33. Le pido que lo lea de antemano en casa. Nos volvemos a encontrar si Dios quiere. Será hasta entonces y gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.